Buenas. Hoy hablaremos acerca de las características y los rasgos generales del enfoque de la innovación social. Si bien es cierto que la innovación social ha existido desde el propio desarrollo de la humanidad, desde un punto de vista académico e incluso como una estrategia de desarrollo político, podemos decir que comienza a abordarse este enfoque a principios del presente siglo. Esta gráfica ilustra a nivel mundial cuáles son los principales centros, institutos y grupos de investigación que han abordado el análisis de los procesos de innovación social. No es una representación exhaustiva, existen obviamente muchos otros centros que han abordado el análisis de este enfoque e incluso centros tradicionales que lo han definido entre sus líneas de investigación el análisis de la innovación social. Pero lo que quiero destacar con esto es que cada uno de estos centros que ustedes ven en la gráfica, muchos de carácter europeo y en América Latina, los que existen concentrados fundamentalmente en Norteamérica, cada uno de ellos tiene su propia definición sobre la innovación social. Si entramos a las páginas web de estos centros, Nesta, John Foundation en Inglaterra o el Centro para Innovación Social en Canadá, vamos a encontrar diferentes definiciones sobre el enfoque de innovación social. Aquí yo les presento algunas. Mulgan, por ejemplo, define la innovación social como el conjunto de actividades y servicios innovadores que surgen con el objeto de satisfacer alguna necesidad social. Huber, por su parte, define la innovación social como aquellas innovaciones que son innovadoras tanto en sus medios como en sus fines y que se llevan a cabo para dar respuestas a problemas de tipo social. Y así como estas definiciones podemos encontrar muchas otras. La Unión Europea, por ejemplo, en el año 2010 adoptó la siguiente definición. La innovación social son nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o por el sector público, y que producen cambios en el comportamiento necesario para resolver los grandes retos que tiene la sociedad. En nuestro contexto, a nivel latinoamericano, la CEPAL desde hace algunos años viene también trabajando de una manera fuerte en el análisis de los procesos de innovación social y en el análisis de iniciativas concretas que se llevan a cabo en nuestro territorio. Para la CEPAL, la innovación social corresponde a nuevas formas de gestión, de administración, nuevas herramientas o nueva combinación de factores que se orientan a dar solución a una necesidad social. Tienen que ser procesos que sean mucho más eficientes que los tradicionales y un elemento fundamental que destaca la CEPAL, deben ser escalables y sostenibles. Estas son solamente algunas de las definiciones que nosotros nos podemos encontrar y no es objeto de esta presentación dar una lista exhaustiva de las mismas. Simplemente lo que quiero destacar con ello es el hecho de que existe una gran diversidad cuando tratamos de aproximarnos o de encontrar definiciones al concepto. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de innovaciones empresariales, donde tenemos el manual de Oslo y una definición clara sobre lo que significa innovación, cuando hablamos de innovación social, la diversidad es muy amplia. Y esto es de esperarse por dos razones. La primera, que es un enfoque relativamente reciente, como ya lo hemos mencionado, y segundo, que se orienta fundamentalmente a satisfacer necesidades sociales. Y las necesidades sociales son muy diversas. Podríamos decir, de forma genérica, que en estos años en los cuales se ha ido abordando el análisis de estos procesos han surgido diferentes enfoques o aproximaciones. En esta presentación nosotros podemos ver un resumen de alguno de estos enfoques. Hay algunas aproximaciones que destacan sobre todo el componente económico y vinculan la innovación social como aquellos esfuerzos que se hacen para tratar de desarrollar productos y servicios que satisfagan a necesidades de un colectivo, hasta llegar a un enfoque más volcado hacia la ciencia política, pasando por un enfoque participativo y sistémico. Todo ello lo que viene a destacar es que la innovación social es muy diversa y en la misma participan diferentes actores y puede perseguir fines también muy diversos. Podríamos decir en general, teniendo en cuenta todas estas definiciones que se han desarrollado, que existen algunos rasgos o elementos claves cuando uno hace referencia a la innovación social. El primero son soluciones que pueden tener una índole muy diversa. En algunos casos pueden ser productos, pueden ser servicios
y algunos otros pueden ser unos nuevos esquemas o nuevos modelos de organización social, que tienen una orientación clara, dar solución a una necesidad social, que puede ser o puede estar relacionada desde aspectos asociados a la educación o la salud o incluso a la participación o a la convivencia ciudadana. Un elemento clave que se encuentra presente en casi todas las definiciones de la innovación social son innovaciones que favorecen la participación activa de la comunidad, no solo en lo que tiene que ver con la identificación específica del problema o necesidad, sino también en el propio desarrollo o la propia formulación de iniciativas o propuestas de mejora. La innovación social, y aquí está la tercera característica, genera un valor colectivo, un valor social, mucho más amplio que el valor individual o empresarial que está asociada a las innovaciones que se dan en el campo productivo. Y por último, y muy importante, producen un cambio en el contexto social en el que opera. Estos, a grandes rasgos, podríamos decir que son las características fundamentales de cualquier iniciativa de innovación social. Como les comenté hace un momento, uno de los problemas que se han encontrado para dar una definición única de innovación social es que al estar orientado a necesidades sociales, sus ámbitos son muy diversos. Podríamos nosotros hablar, por ejemplo, de innovaciones sociales que se desarrollan en el marco de la gobernanza y la participación ciudadana, como todas aquellas iniciativas que muchos gobiernos recientemente han puesto en marcha para favorecer su comunicación con el ciudadano de a pie. Pero también hay iniciativas que se orientan en el campo o que están orientadas en el campo de la economía social, a través del desarrollo de productos y servicios que puedan realmente satisfacer necesidades de la comunidad. Encontramos también iniciativas de innovación social en el campo de la sostenibilidad, de la movilidad, desarrollo de la vivienda o el urbanismo, la educación, en el ocio, la cultura, la convivencia ciudadana y, cómo no, en el campo de los servicios sociales. Servicios orientados a dar mejores prestaciones a las personas de tercera edad, a fomentar la igualdad de género o a resolver los problemas asociados con los procesos migratorios. Esto, nuevamente, lo que ustedes ven en esta gráfica, no constituye una lista exhaustiva, son solo algunos de los ámbitos más relevantes en los cuales se pueden adelantar o acometer procesos de innovación social. Algunos ejemplos de innovación social muy conocidos a nivel internacional y que están asociados con uno o varios de los ámbitos que anteriormente he mencionado son los siguientes, los que ustedes pueden ver en esta presentación. ¿Vale? Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, una innovación social más de corte participativo. El programa de los microcréditos, más orientado a la parte de la economía social y que realmente ha supuesto una revolución interesante en materia de acceso a servicios financieros por parte de las comunidades más vulnerables. Movimientos como el comercio justo, que lo que intentan es acabar con estos procesos de intermediación y pagar o dar un precio justo a los productos que cultivan los agricultores en el campo. Y así como esto, existen muchas otras iniciativas. Una iniciativa más orientada, por ejemplo, a la parte o al sector o al ámbito de la economía social y que ha ido cobrando fuerza en los últimos años, es el sistema B. Las empresas con triple propósito, con triple objetivo. No solamente empresas que buscan una mayor rentabilidad o que buscan ser desde el punto de vista financiero viables, sino empresas que persiguen también objetivos sociales y medioambientales significativos. Estas empresas están constituyendo realmente una transformación interesante a nivel mundial y en América Latina y existen múltiples experiencias en este campo. Es un ejemplo de cómo a través de modelos de mercado se pueden realmente crear organizaciones que sean productivas, que sean rentables, pero que al mismo tiempo persigan unos objetivos sociales mucho más amplios. La innovación social, como les comentaba, no es un proceso reciente, pero sí lo que es reciente es su objeto como instrumento de desarrollo y como instrumento también de análisis desde el punto de vista académico. Ello ha llevado a que en los últimos años se hayan desarrollado múltiples investigaciones con el objetivo de conocer cómo estos procesos se dan y de identificar iniciativas relevantes en los diferentes contextos. A nivel de América Latina, la CEPAL
ha llevado un liderazgo interesante en este campo y ha desarrollado en los últimos años estudios relevantes en donde se visibilizan diferentes iniciativas que han sido exitosas en nuestro entorno. Ustedes aquí tienen un ejemplo de una de estas investigaciones desarrolladas por la CEPAL, y si entran a la página web de esta organización podrán encontrar diferentes iniciativas exitosas en el contexto latinoamericano que pueden incluso servir de ejemplo en otros contextos. En el caso de Paraguay y en el marco del mismo estudio realizado por la CEPAL, por ejemplo, podríamos encontrar estos dos casos de iniciativas de innovación social ampliamente exitosos. El caso de la cooperación vecinal con pequeños agricultores de Covepa y el caso del programa comunitario de salud, responsabilidad de todos. Estos casos se encuentran ampliamente documentados en la página web de la CEPAL y serán objeto de análisis en el presente módulo. El desarrollo de los procesos de innovación social ha conllevado a que exista un mayor interés por tratar de no solamente explicar cómo estos procesos tienen lugar, sino también entender cuáles son las características o los rasgos que realmente hacen una iniciativa exitosa. Esto es relevante, no solamente desde el punto de vista académico, sino también incluso desde el punto de vista político, porque si se tiene un conocimiento sobre cuáles son las características que hacen una estrategia más exitosa, va a ser también, entre comillas, un poco más fácil identificar cuáles son los aspectos claves a considerar cuando se quieran fomentar estas iniciativas. Una preocupación en este campo ha sido, por lo tanto, identificar cuáles son esos rasgos, esos elementos, esas características de estos procesos de innovación social. Y en este caso, una aproximación muy interesante que nos puede servir para analizar y para identificar esos elementos claves de estos procesos es el modelo de las 5 variables propuesto por Buckland y Murillo hace algunos años. Estos autores establecen que hay 5 variables, 5 elementos que nos permiten a nosotros caracterizar, analizar, comprender una iniciativa de innovación social y valorar realmente si realmente puede ser considerada como tal. El primero, o la primera de estas variables, cómo no, es el impacto social. Toda innovación social, a pesar de las diferencias que nosotros encontramos en cuanto a su definición, hay un elemento que es clave. Está orientada a satisfacer una necesidad social. Entonces, en este sentido, para que una innovación sea considerada como una innovación social, debe generar un impacto social. Debe ser eficaz en términos de dar solución a ese problema, a esa necesidad, la cual le dio origen. Otro elemento fundamental, la sostenibilidad económica. Y esto, y aquí quiero yo incidir, es un elemento y un rasgo fundamental cuando hablamos de innovaciones sociales. Y es el elemento que la distingue o que la diferencia de iniciativas de intervención pública de carácter general o del simple asistencialismo. Una iniciativa de innovación social debe ser sostenible. Y para que sea sostenible, existen 2 caminos generales. O se promueven modelos de negocio, bajo una lógica de mercado que garantiza la sostenibilidad financiera de la innovación, o se convierte en política pública. Este es un rasgo fundamental cuando analizamos iniciativas de innovación social. Los casos exitosos que podemos encontrar en América Latina o en otros contextos son casos que han logrado garantizar la sostenibilidad de la iniciativa más allá de la voluntad o de la acción particular de un agente concreto. El tercer elemento, la tercera característica que se tiene en cuenta al momento de analizar estos procesos es el tipo de innovación. Y aquí encontramos también una amplia diversidad. Cuando hablamos de tipo de innovación podríamos analizarla en función de su naturaleza. Si es un nuevo producto, si es un nuevo servicio, si es un nuevo método de organización. Muchas innovaciones sociales son eso, nuevas formas de organización social. Pero también podemos analizar en este caso su grado de novedad. Hay innovaciones que tienen un alto grado de novedad, innovaciones que son radicales, innovaciones que se plantearon en un contexto, ¿vale?, en el cual no existían procesos o elementos similares. Mientras que hay otras innovaciones que constituyen unas adaptaciones o mejoras significativas de algo que ya existía. En este punto, el tipo de innovación, lo interesante es adentrarnos para saber
de qué estamos hablando, cuál es la naturaleza de esa solución o de esa iniciativa que se ha implementado. La cuarta variable o el cuarto elemento clave, según estos autores, al momento de analizar una iniciativa de innovación social, es la colaboración intersectorial. Una innovación social, por naturaleza, es una innovación que implica un alto grado de colaboración entre diferentes actores. Esos actores pueden ser públicos o privados. Esos actores pueden ser el gobierno o la sociedad, o pueden ser diferentes miembros de una comunidad, o pueden ser los miembros de la comunidad junto con empresas productivas. Independientemente de la naturaleza, un elemento fundamental y clave en estos procesos es que toda innovación social implica un alto grado de articulación entre diferentes actores sociales. Y el último elemento es el grado de replicabilidad o escalabilidad que tenga la iniciativa. Y este es un elemento también interesante. A diferencia de lo que ocurre cuando hablamos de las innovaciones tradicionales, empresariales, orientadas a un fin económico, y en las cuales las empresas intentan proteger al máximo los resultados de esas innovaciones, en una innovación social lo que se propende es por su replicabilidad y por su escalabilidad. Cuanto más esa innovación es replicada en otros contextos, es utilizada como referencia para desarrollar procesos de cambio y de transformación en regiones, en ciudades o en países diferentes a donde emergió, más valor tiene esa innovación social. Y esto es fundamental. Entonces, cuando pensemos en innovación social, no solamente debemos de pensar en una iniciativa que dé solución al problema que estemos analizando. Lo más importante y los elementos claves que realmente hacen que esa iniciativa se convierta en una innovación es que garanticemos su sostenibilidad y propendamos por su escalabilidad y replicabilidad en nuestro contexto o en otros contextos. Estos son los elementos generales asociados con el enfoque de la innovación social. Muchas gracias.